Las apariciones de Fátima representan uno de los eventos más significativos y misteriosos de la espiritualidad católica del siglo XX. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, un período marcado por violencia, miedo e incertidumbre, tres pequeños pastores, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, recibieron lo que, para millones de fieles en todo el mundo, fue un mensaje celestial. La Virgen María se les apareció en el pequeño pueblo portugués de Fátima, trayendo un mensaje de esperanza, pero también de fuerte advertencia para la humanidad. La visión del infierno, la profecía de futuras guerras, las persecuciones de la Iglesia y el llamado a la oración y a la penitencia dieron forma a una serie de secretos y revelaciones que influirían en la fe católica durante décadas. Las apariciones de la Virgen en Fátima comenzaron el 13 de mayo de 1917 y se repitieron cada mes hasta el 13 de octubre de ese mismo año. Durante estos 6 encuentros, los pastorcillos recibieron mensajes que exhortaban a la conversión, a la oración y a la devoción al Inmaculado Corazón de María. También se hablaba de grandes castigos que golpearían al mundo si la humanidad no se arrepentía y volvía a Dios. Las visiones de Sor Lucía, junto con las de sus primos, eran poderosas y desconcertantes. La visión del infierno, un recordatorio de la realidad de la condena eterna para los pecadores, dejó una profunda marca en los niños. El evento culminante fue el llamado Milagro del Sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917, cuando una multitud de miles de personas en Fátima fue testigo de un evento extraordinario. El sol parecía moverse y cambiar de color en el cielo, casi cayendo hacia la tierra antes de volver a su posición natural. Este evento contribuyó a hacer las apariciones de Fátima famosas en todo el mundo y a consolidar el mensaje de la Virgen. Lucía dos Santos, la mayor de los 3 pastorcillos, se convirtió en el punto central de las apariciones después de la muerte prematura de sus primos, Francisco y Jacinta. Ambos murieron siendo niños a causa de la gripe española, pocos años después de las apariciones, tal como la Virgen les había predicho. Lucía, en cambio, sobrevivió y pasó el resto de su vida como monja carmelita, primero en España y luego en Portugal, donde se consagró a la oración y la reflexión. Su vida monástica le dio una oportunidad única para meditar profundamente sobre los mensajes recibidos de la Virgen y para revelar al mundo los secretos de Fátima. En 1941, Sor Lucía reveló los 2 primeros secretos de Fátima, pero el tercer secreto permaneció envuelto en misterio hasta el año 2000, cuando finalmente fue divulgado por la Iglesia. Sor Lucía fue, por tanto, considerada una guardiana de las revelaciones de Fátima, y a través de sus cartas y sus raras declaraciones, transmitió importantes advertencias que habían tocado el corazón de muchos fieles y líderes religiosos. El año 1957 marca un momento fundamental en la vida de Sor Lucía y en la historia de las revelaciones de Fátima, ya que en ese año fue entrevistada por el padre Agustín Fuentes, un sacerdote mexicano que había recibido el encargo de ser el postulador de la causa de beatificación de sus primos, Francisco y Jacinta. La entrevista se llevó a cabo en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa en Coimbra, Portugal, y contó con la participación de varias autoridades religiosas, lo que subraya la seriedad y la importancia de las declaraciones que Sor Lucía estaba a punto de hacer. En esa ocasión, Sor Lucía transmitió un mensaje particularmente sombrío. Dios castigaría pronto al mundo y muchas almas corrían el riesgo de caer en el infierno a menos que la humanidad se arrepintiera y comenzara a rezar con fervor. Entre otras cosas, Sor Lucía habló del diablo como una entidad que estaba preparando una batalla decisiva contra la Virgen, y subrayó la necesidad de intensificar la oración y la penitencia para detener el mal creciente en el mundo. Esta entrevista representa una de las últimas y más detalladas advertencias de Sor Lucía, haciendo eco de mensajes ya expresados durante las apariciones y lanzando una alarma sobre el futuro de la humanidad.
El periodo en el que tuvo lugar la entrevista de Sor Lucía era un momento de gran tensión geopolítica. Los años 50 eran el centro de la Guerra Fría, una época de intensos conflictos ideológicos y amenazas de destrucción nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La humanidad estaba dividida entre dos bloques con visiones del mundo radicalmente opuestas y parecía estar al borde de una guerra nuclear total. En este contexto, las palabras de Sor Lucía tomaron un significado aún más dramático. El llamado a la oración y la conversión parecía ser el único camino para evitar la destrucción, y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, solicitada por la Virgen en Fátima, se convirtió en un punto de intenso debate y oración dentro de la Iglesia. Sor Lucía había dicho claramente que, si sus palabras no eran escuchadas, Rusia difundiría sus errores por el mundo, causando guerras, persecuciones a la Iglesia y sufrimiento para el Papa. La entrevista de 1957 suscitó una serie de controversias, tanto dentro como fuera de la Iglesia. La curia de Coimbra, diócesis del convento de Sor Lucía, respondió a la entrevista con un comunicado anónimo que acusaba al padre Fuentes de haber inventado las declaraciones de Sor Lucía. Según el comunicado, las afirmaciones del padre Fuentes no reflejaban realmente las palabras de Sor Lucía y se calificaron como invenciones. Este episodio arrojó sombras sobre las palabras de la vidente y dio inicio a una fase de desconfianza que acompañaría a la entrevista de Sor Lucía durante décadas. La reacción de la Iglesia, sin embargo, no logró sofocar el interés de los fieles en la entrevista y el mensaje de Fátima. Muchos, en particular entre los devotos y partidarios de las apariciones de Fátima, creían que el mensaje de Sor Lucía era demasiado importante como para ser ignorado. Algunos incluso sugirieron que la Iglesia temía las consecuencias de una difusión pública de la entrevista debido a las implicaciones políticas que podría tener. El mensaje de Sor Lucía no se refiere solo a eventos temporales, como guerras o castigos materiales, sino que toca el corazón mismo de la fe cristiana, el tema de la batalla entre el bien y el mal, la urgencia de la oración y la conversión, y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, son cuestiones que trascienden épocas y culturas. Sor Lucía parecía sugerir que cada persona, independientemente de su rol en la Iglesia o en la sociedad, estaba llamada a una reforma interior. En su mensaje, emerge la visión de la Iglesia como una comunidad de creyentes, que a través de la oración y la devoción puede contrarrestar las fuerzas del mal y contribuir a la salvación del mundo. Esta dimensión espiritual del mensaje es quizás la parte más poderosa de la entrevista, ya que toca directamente las almas e invita a una profunda reflexión sobre la relación de cada uno con Dios y con los demás. La entrevista a Sor Lucía en 1957 es un documento crucial para comprender el alcance de las apariciones de Fátima y la urgencia del mensaje de la Virgen. A pesar de las controversias y los intentos de poner en duda la autenticidad de las palabras de la vidente, su mensaje ha resonado profundamente en el corazón de muchos fieles y sigue inspirando debates y reflexiones. La figura de Sor Lucía emerge como una voz profética que a través de su mensaje de conversión y oración, continúa llamando a la humanidad a un camino de fe y esperanza. La entrevista que Sor Lucía concedió al padre Agustín Fuentes en 1957 ha sido objeto de numerosas interpretaciones, controversias y reflexiones a lo largo de los años. En ella, Sor Lucía ofreció un mensaje urgente y solemne, destinado a todos los creyentes, con un tono serio que reflejaba la gravedad de su contenido. En sus palabras se reflejaba una profunda preocupación por el rumbo que tomaba la humanidad y el desprecio hacia los mensajes recibidos en Fátima, que advertían de los castigos que sobrevendrían al mundo si no se producía un cambio radical en la conducta humana y espiritual. En la entrevista de 1957, Sor Lucía abordó 3 temas fundamentales que caracterizan las apariciones de Fátima y la doctrina de la Virgen María como mediadora entre Dios y la humanidad: la importancia de la oración y la penitencia, el castigo divino en forma de sufrimiento para la humanidad y la necesidad urgente de volver a Dios en medio de una batalla final
contra las fuerzas del mal. Uno de los elementos centrales de la entrevista de Sor Lucía fue su llamado a la oración fervorosa y a la penitencia. Según Sor Lucía, el rezo diario del rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María eran dos herramientas fundamentales para alcanzar la paz en el mundo y evitar el castigo divino. La oración se presenta aquí no solo como una forma de comunión con Dios, sino como un acto de reparación por los pecados del mundo y una forma de intercesión por aquellas almas que corren peligro de condenación eterna. Sor Lucía afirmó en la entrevista que la Virgen estaba especialmente descontenta porque tanto los buenos como los malos no habían prestado suficiente atención a su mensaje. Según ella, incluso los creyentes o personas de fe iban por su camino sin preocuparse por seguir las normas celestiales y sin responder al llamado de la Virgen. Esto, para Sor Lucía, era un indicio de la indiferencia generalizada que predominaba en el mundo y que se extendía incluso entre los fieles. Por ello, hizo un llamado a todos, independientemente de su condición, a intensificar su vida de oración y penitencia para evitar que Dios castigara a la humanidad. Un aspecto escalofriante del mensaje de Sor Lucía es la advertencia de que el mundo sufriría un castigo material inminente si no se tomaban medidas de conversión, oración y penitencia. Este castigo no se describía en términos específicos, pero se insinuaba como algo devastador para la humanidad. Sor Lucía habló de un castigo que Dios enviaría a la tierra como respuesta a la indiferencia de la humanidad hacia los llamados divinos. En sus palabras, Sor Lucía mencionó que muchas almas corrían el riesgo de caer en el infierno, especialmente aquellas que no respondían al llamado de conversión. La visión del infierno que había presenciado en las apariciones de 1917 dejó una impresión duradera en ella y sus primos, y fue esta visión la que sirvió de base para su mensaje en la entrevista. Sor Lucía subrayó que la tristeza de la Virgen María se debía, en gran medida, al conocimiento de que muchas almas estaban en peligro de condenación y de que, sin oración y penitencia, el infierno sería el destino de muchos. Además, Sor Lucía reveló que la Virgen había advertido de que muchas naciones desaparecerían si la humanidad no se volvía a Dios. La mención de que naciones sin Dios serían utilizadas como un flagelo divino añade una dimensión geopolítica y escatológica al mensaje. Se interpreta que Sor Lucía hacía referencia a la expansión de ideologías y sistemas ateos, algo que en el contexto de la Guerra Fría se asociaba con la propagación del comunismo. Según Sor Lucía, la falta de oración y de retorno a los valores cristianos permitiría que esas naciones ateas se convirtieran en instrumentos de castigo para la humanidad. Uno de los elementos más intensos y controvertidos de la entrevista fue la mención de una batalla decisiva entre el bien y el mal. Sor Lucía explicó que el demonio estaba librando su última lucha contra la Virgen María y contra la Iglesia. En sus palabras, el objetivo del demonio era especialmente atacar a las almas consagradas, sacerdotes, religiosos y religiosas, porque eran ellos quienes llevaban a más almas hacia Dios y la salvación. Al corromper a los consagrados, el demonio podría llevar a muchas otras almas a la perdición. Sor Lucía describió cómo el demonio estaba intentando corromper a los religiosos y a los sacerdotes para apartarlos de su vocación y así influir en la vida espiritual de los fieles. Esta advertencia era un claro llamado a la Iglesia para que defendiera la integridad de sus miembros consagrados y también para que los laicos ofrecieran oraciones en su favor. La idea de una batalla final contra el demonio se conecta con los conceptos de la escatología cristiana y con la idea de que, en los tiempos finales, el mal alcanzaría su punto máximo antes de ser vencido definitivamente. La entrevista de Sor Lucía tiene un profundo significado espiritual que va más allá de sus advertencias sobre el castigo divino. En sus palabras se refleja una invitación a la conversión personal y al fortalecimiento de la fe en Dios, especialmente en tiempos de dificultad.
Sor Lucía insistió en que cada persona tenía una responsabilidad en esta batalla espiritual y que no se debía esperar una llamada a la oración y a la penitencia de parte de las autoridades eclesiásticas, sino que cada uno debía tomar la iniciativa por su cuenta. La referencia a que cada uno, por su propia iniciativa, haga obras santas y reforme su vida, es una llamada a la responsabilidad individual en la vida espiritual. Para Sor Lucía, el cambio debía comenzar en el corazón de cada persona. Así, su mensaje no solo se dirige a los líderes de la Iglesia o a los creyentes comprometidos, sino que apela a cada individuo para que asuma su papel en la transformación espiritual del mundo. Un elemento clave en el mensaje de Sor Lucía es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Según ella, esta devoción es un medio eficaz para proteger el mundo de los castigos y para llevar a la humanidad a la paz. Sor Lucía transmitió que la Virgen María deseaba que se practicara la comunión reparadora de los primeros sábados, un acto de devoción que implica confesión, comunión y rezo del rosario los primeros sábados de 5 meses consecutivos, con la intención de reparar las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Esta devoción no solo busca honrar a la Virgen, sino que también es una forma de obtener gracias especiales para la salvación y la paz en el mundo. En la entrevista, Sor Lucía destacó que la devoción al Inmaculado Corazón de María era esencial para evitar los castigos y para contrarrestar los errores difundidos por naciones ateas. La comunión reparadora y la consagración a este corazón santo son, en su mensaje, instrumentos de protección y de conversión. El mensaje de Sor Lucía en la entrevista de 1957 es profundamente conmovedor y plantea preguntas importantes sobre el papel de cada cristiano en la vida espiritual y en la sociedad. En sus advertencias sobre el castigo divino, no hay un deseo de infundir miedo, sino una advertencia seria sobre las consecuencias del pecado y la indiferencia espiritual. Sor Lucía ofrece una visión en la que Dios está dispuesto a perdonar y a brindar su misericordia, siempre y cuando la humanidad busque la conversión sincera y el retorno a la oración y la penitencia. La batalla decisiva que ella menciona no debe entenderse solo en términos de una lucha sobrenatural, sino también como una invitación a cada creyente a enfrentarse a sus propias debilidades, a resistir las tentaciones del mal y a fortalecer su fe. En última instancia, el mensaje de Sor Lucía es un llamado a la esperanza. Si bien los castigos son una posibilidad, también es posible la redención y la paz, si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de su vida espiritual. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de la oración, la penitencia y la devoción en un mundo que a menudo se aleja de la espiritualidad y del amor a Dios. La entrevista de Sor Lucía es, por tanto, un recordatorio de que, en medio de los desafíos y las dificultades, siempre hay una luz de esperanza a través de la fe y la confianza en la intercesión de la Virgen María. La entrevista de Sor Lucía con el padre Agustín Fuentes en 1957 provocó una respuesta inmediata y contundente de algunas autoridades eclesiásticas. A pesar de su importancia y del peso espiritual que transmitía, el mensaje fue puesto en duda, e incluso algunos sectores dentro de la Iglesia trataron de suprimirlo o desvirtuarlo. Esta reacción no solo evidenció la controversia que rodeaba el mensaje de Fátima, sino que también reflejó las tensiones internas dentro de la Iglesia respecto a cómo manejar las revelaciones y profecías que parecían desafiar el statu quo. Poco después de que el padre Fuentes publicara el contenido de su entrevista con Sor Lucía, la Curia Episcopal de Coimbra, diócesis en la que se encontraba el convento de Sor Lucía, emitió un comunicado anónimo. En este comunicado se acusaba al padre Fuentes de haber fabricado el contenido de la entrevista, afirmando que Sor Lucía no había hecho ninguna de las declaraciones atribuidas a ella en relación con los castigos inminentes para la humanidad o la batalla final entre el bien y el mal.
Este comunicado causó una gran conmoción entre los fieles y aquellos que seguían de cerca el mensaje de Fátima. El hecho de que la diócesis de Coimbra emitiera un comunicado anónimo, sin firmarlo y sin asumir una postura oficial, generó dudas sobre su autenticidad y sobre la veracidad de las acusaciones. En el ámbito legal, al tratarse de un documento sin firma, el comunicado carecía de valor oficial. Sin embargo, la presión que ejercía sobre el padre Fuentes y sobre la misma Sor Lucía era evidente. La decisión de desautorizar las declaraciones del padre Fuentes pareció responder a una preocupación por controlar el impacto del mensaje y evitar que se generara alarma entre los fieles. En la entrevista, Sor Lucía había hablado de castigos, del peligro de condenación de muchas almas y de la necesidad de una conversión urgente, temas que podían interpretarse como una advertencia seria en un contexto geopolítico de gran tensión, como lo era la Guerra Fría. Las autoridades eclesiásticas, especialmente en Portugal, temían que este mensaje fuera interpretado de manera demasiado literal y generara pánico o extremismos dentro de la comunidad de fieles. Como consecuencia de las acusaciones, el padre Agustín Fuentes fue destituido de su cargo como postulador para la causa de beatificación de los primos de Sor Lucía, Francisco y Jacinta. Su rol como postulador le permitía tener un contacto cercano con Sor Lucía y promover la canonización de los videntes de Fátima, lo que lo convertía en una figura clave para la difusión del mensaje de las apariciones. La destitución del padre Fuentes fue vista por muchos como un intento de acallar su voz y deslegitimar el mensaje que había transmitido. Además, algunos creyentes y estudiosos del mensaje de Fátima interpretaron esta acción como una muestra de la lucha de poder dentro de la Iglesia, donde algunos sectores querían minimizar las advertencias y predicciones de Sor Lucía, mientras que otros defendían la importancia de divulgar el mensaje completo sin censura. Para el padre Fuentes, esta destitución no solo representó una pérdida de su rol en la Iglesia, sino también un golpe significativo a su reputación. Aunque algunos prelados en México, como el arzobispo Sánchez de Veracruz, defendieron su integridad, su voz fue progresivamente silenciada y el contenido de su entrevista cayó en el olvido para muchos fieles. Con el tiempo, el padre Fuentes fue reemplazado como postulador por el sacerdote húngaro Luis Kondor, quien llevó adelante la causa de beatificación en un ambiente de mayor control y censura sobre lo que se difundía del mensaje de Fátima. La reacción de la curia de Coimbra hacia la entrevista de Sor Lucía no fue un caso aislado. La Iglesia ha mantenido una postura cautelosa y, en algunos casos, contradictoria hacia las revelaciones privadas, especialmente aquellas que contienen mensajes apocalípticos o de advertencia. En el caso de Fátima, la Iglesia había apoyado oficialmente las apariciones de 1917, reconociendo su autenticidad y promoviendo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pero siempre existieron tensiones en torno a cómo interpretar y divulgar los mensajes. Por un lado, algunos sectores de la Iglesia consideraban que el contenido de la entrevista de Sor Lucía era demasiado alarmante y que podría interpretarse como un llamado a la desobediencia o como una crítica a la forma en que se gestionaban ciertos asuntos dentro de la Iglesia. Sor Lucía había mencionado que no debía esperarse un llamado a la oración y a la penitencia de parte del Papa, los obispos o los sacerdotes, sino que cada individuo debía asumir la responsabilidad de su propia vida espiritual. Para algunos, esta declaración podía interpretarse como una crítica implícita hacia las autoridades eclesiásticas y como una invitación a una forma de espiritualidad más individual y menos institucionalizada. Por otro lado, estaba el temor de que el mensaje de Sor Lucía pudiera ser interpretado en un sentido excesivamente literal y provocar una ola de pánico o fanatismo entre los fieles. En un contexto de Guerra Fría, con el temor a un conflicto nuclear y a la propagación de ideologías ateas, el mensaje de un castigo divino y de una batalla final entre el bien y el mal podía desencadenar una reacción desmedida. La Iglesia, en su deseo de mantener la paz
y la estabilidad entre los fieles, optó por adoptar una postura de moderación y distanciarse de las interpretaciones extremas de las revelaciones de Fátima. Aunque el padre Fuentes fue destituido de su cargo y el mensaje de Sor Lucía fue cuestionado, algunos eclesiásticos y estudiosos de Fátima continuaron defendiendo la veracidad de la entrevista y la autenticidad de las palabras de Sor Lucía. Años después, el archivista oficial de Fátima, el sacerdote José Alonso, quien inicialmente había defendido la postura de que el padre Fuentes había exagerado o distorsionado las palabras de Sor Lucía, cambió de opinión tras realizar un exhaustivo estudio de los archivos de Fátima y tener varios encuentros con la vidente. El padre Alonso llegó a la conclusión de que las declaraciones de la entrevista de Fuentes no contenían nada que Sor Lucía no hubiera expresado ya en sus escritos. Esta revelación fue un hito importante, ya que significaba que el mensaje del padre Fuentes no se apartaba del mensaje original de Fátima, sino que, en esencia, lo confirmaba. La rehabilitación del contenido de la entrevista fue vista por muchos como una prueba de la veracidad de las palabras de Sor Lucía y un reconocimiento de que la curia de Coimbra había actuado con demasiada severidad al desacreditar al padre Fuentes. A pesar de los esfuerzos por suprimir el contenido de la entrevista de Sor Lucía, su mensaje ha seguido resonando entre los fieles y ha inspirado un renovado interés en el mensaje de Fátima y en su llamado a la oración y la penitencia. Para muchos, la entrevista de 1957 representa uno de los últimos y más urgentes llamados de Sor Lucía a la humanidad, y su contenido sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo marcado por conflictos y crisis de fe. La reacción de la Iglesia hacia la entrevista de Sor Lucía ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos ven en ella un intento de proteger a los fieles de una interpretación extrema o fanática del mensaje, mientras que otros consideran que fue una muestra de la resistencia de la Iglesia a aceptar revelaciones que cuestionen el statu quo. En cualquier caso, el legado de la entrevista de 1957 sigue vivo y su mensaje continúa inspirando a quienes buscan vivir una vida de fe y devoción al Inmaculado Corazón de María. La controversia en torno a la entrevista también plantea preguntas profundas sobre el papel de las revelaciones privadas dentro de la Iglesia y sobre la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas para discernir y guiar a los fieles sin reprimir sus inquietudes espirituales. La historia de la entrevista de Sor Lucía con el padre Fuentes es un recordatorio de que el mensaje de Fátima no es solo una serie de profecías, sino un llamado constante a la conversión, la oración y la confianza en la misericordia divina. El padre Agustín Fuentes desempeñó un papel fundamental en la difusión del mensaje de Sor Lucía, y su vida y misión estuvieron marcadas por una profunda dedicación a las revelaciones de Fátima y a la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto. Su encuentro con Sor Lucía en 1957, que resultó en una entrevista ampliamente conocida, fue un momento clave en su misión y en su compromiso con el mensaje de Fátima. Sin embargo, las dificultades y controversias que enfrentó tras esta entrevista le causaron profundas dificultades personales y profesionales. Su historia revela no solo su dedicación a la causa de Fátima, sino también las tensiones y los desafíos que enfrentan aquellos que buscan transmitir mensajes espirituales fuertes en un contexto de resistencia y escepticismo. Agustín Fuentes, sacerdote mexicano, fue designado en la década de 1950 como postulador de la causa de beatificación de los dos primos de Sor Lucía, Francisco y Jacinta Marto, quienes fallecieron poco después de las apariciones de Fátima a causa de la gripe española. La Iglesia había comenzado el proceso de beatificación de estos niños debido a su vida ejemplar y a su devoción, así como a los sacrificios que hicieron tras recibir las visiones de la Virgen María en Fátima. Para Fuentes, esta misión no era solo una tarea administrativa. El padre veía en ella una responsabilidad sagrada y una oportunidad para acercarse al mensaje de Fátima
y difundir sus enseñanzas. Fuentes estaba convencido de que las apariciones de Fátima contenían un mensaje importante para toda la humanidad, un llamado a la oración y a la penitencia, y consideraba que su trabajo como postulador era una oportunidad para ayudar a promover ese mensaje en el mundo. El 26 de diciembre de 1957, Padre Fuentes se reunió con Sor Lucía en el convento de las Carmelitas Descalzas de Coimbra, donde ella vivía en reclusión y oración. Durante esta entrevista, Sor Lucía compartió con el sacerdote mexicano sus profundas preocupaciones sobre el rumbo que estaba tomando la humanidad. Según Sor Lucía, había una necesidad urgente de oración, penitencia y conversión para evitar los castigos divinos que se avecinaban. Sor Lucía le habló sobre el descontento de la Virgen María debido a la indiferencia tanto de los buenos como de los malos, y expresó la gravedad de la batalla final entre el bien y el mal, que en su opinión ya estaba en marcha. Esta entrevista se convirtió en un momento trascendental para el Padre Fuentes. Sor Lucía no solo reafirmó los mensajes previos de Fátima, sino que hizo hincapié en el papel de la devoción al Inmaculado Corazón de María y en la urgencia de la situación espiritual del mundo. Para Fuentes, estas palabras representaban un llamado directo a la humanidad y una advertencia que debía ser compartida con todos los creyentes. Él estaba convencido de que el contenido de la entrevista tenía un significado especial en el contexto de la Guerra Fría, un periodo de gran tensión y de peligro inminente de conflictos nucleares. Motivado por la urgencia y el peso espiritual de las palabras de Sor Lucía, el Padre Fuentes decidió divulgar el contenido de la entrevista al público, convencido de que el mensaje debía ser compartido para movilizar a los creyentes y promover una mayor devoción y oración. Poco después de su regreso a México, organizó una conferencia de prensa en la que compartió las palabras de Sor Lucía, destacando las advertencias sobre los castigos divinos y la batalla entre el bien y el mal. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias inmediatas para él. Las autoridades eclesiásticas, especialmente en la curia de Coimbra, reaccionaron con escepticismo y desaprobación hacia la entrevista. Como mencionamos anteriormente, la curia emitió un comunicado anónimo en el que desacreditaba al Padre Fuentes, acusándolo de haber inventado el contenido de la entrevista y de tergiversar las palabras de Sor Lucía. Este comunicado no solo minó la credibilidad de Fuentes, sino que también generó una sombra de duda sobre el mensaje que él había intentado transmitir. Como resultado de la controversia, el Padre Fuentes fue destituido de su cargo de postulador, perdiendo así el papel que le permitía estar en contacto directo con Sor Lucía y con la causa de Fátima. Esta destitución fue un golpe devastador para él, ya que no solo perdió su rol oficial en la causa, sino que también fue cuestionada su integridad y su reputación. La Iglesia decidió reemplazarlo con el sacerdote húngaro Luis Kondor, quien asumió la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto en un contexto de mayor supervisión y control sobre lo que se divulgaba sobre el mensaje de Fátima. A pesar de los obstáculos y de las acusaciones que enfrentó, el Padre Fuentes nunca renunció a su misión de difundir el mensaje de Fátima, convencido de que las advertencias de Sor Lucía tenían un significado espiritual profundo y relevante para los tiempos actuales. Continuó promoviendo el mensaje en sus actividades pastorales y en sus sermones. En sus enseñanzas, Fuentes subrayaba la importancia de la conversión personal, de la oración y de la devoción al Inmaculado Corazón de María, insistiendo en que estas prácticas no solo eran un camino hacia la santidad individual, sino también una defensa espiritual contra los peligros que enfrentaba el mundo. El Padre Fuentes interpretaba las palabras de Sor Lucía no solo como un mensaje de advertencia, sino como un llamado de esperanza. Para él, la oración y la penitencia eran medios a través de los cuales la humanidad podía evitar los castigos divinos y alcanzar la paz. A lo largo de su vida, continuó enfatizando la importancia de estos elementos y alentó a los fieles a adoptar una vida de fe activa y comprometida. A pesar de la controversia que rodeó su entrevista y de la destitución que sufrió, el legado del Padre Fuentes ha perdurado.
Con el tiempo, y especialmente gracias a los estudios del archivista oficial de Fátima, el padre José Alonso, el mensaje que él transmitió en su entrevista con Sor Lucía fue visto de una manera más favorable y comprensiva. El padre Alonso, después de años de investigación en los archivos de Fátima y de numerosas conversaciones con Sor Lucía, llegó a la conclusión de que las palabras atribuidas a Sor Lucía en la entrevista de Fuentes no se apartaban de sus otros escritos y declaraciones. Esta afirmación fue un reconocimiento importante que permitió rehabilitar en parte la figura de Fuentes y validar el mensaje que había compartido. Hoy en día, el padre Fuentes es recordado por muchos devotos de Fátima como alguien que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, se mantuvo firme en su convicción y dedicación a la causa de Fátima. Su valentía y su disposición a arriesgar su posición y su reputación para compartir el mensaje de Sor Lucía son un testimonio de su fe y de su compromiso con la misión de llevar el mensaje de Fátima al mundo. El rol del padre Fuentes en la difusión del mensaje de Fátima subraya los desafíos que enfrentan aquellos que desean compartir mensajes espirituales poderosos en un contexto de escepticismo y controversia. Su historia nos recuerda que el trabajo de quienes promueven revelaciones y profecías puede ser difícil y en ocasiones incomprendido, especialmente cuando se enfrenta a intereses e interpretaciones que buscan controlar o limitar el alcance de esos mensajes. El padre Fuentes es un ejemplo de una figura que, a pesar de las dificultades y las desavenencias, se dedicó a la misión de advertir a la humanidad sobre la urgencia de la conversión y de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Su legado es un recordatorio de la importancia de perseverar en la fe, de actuar con integridad y de estar dispuesto a sacrificar incluso la posición personal para defender y compartir un mensaje espiritual. En última instancia, el padre Fuentes es una figura que ejemplifica el papel de un mensajero fiel, cuyo compromiso con la causa de Fátima sigue siendo inspirador para aquellos que buscan una vida de devoción, oración y entrega a los ideales de paz y redención promovidos en el mensaje de Fátima. Las apariciones de Fátima y Medjugorje son dos de las manifestaciones marianas más significativas y conocidas de los siglos XX y XXI. Ambas han atraído la atención de millones de personas en todo el mundo, y sus mensajes han influido profundamente en la espiritualidad de los fieles, planteando un llamado urgente a la oración, la conversión y la paz. Aunque las apariciones de Fátima y Medjugorje tuvieron lugar en contextos históricos distintos y presentaron características únicas, sus mensajes contienen numerosas similitudes, especialmente en lo que respecta a la necesidad de la oración, el sacrificio y la conversión personal. Esta parte explora las similitudes y diferencias entre estas dos profecías y el impacto que ambas han tenido en la vida de los creyentes. Las apariciones de Fátima comenzaron en 1917, durante un periodo de guerra y conflicto mundial. La Primera Guerra Mundial estaba en curso y el mundo se encontraba sumido en una crisis de violencia, incertidumbre y sufrimiento. En este contexto, la Virgen María se apareció a 3 pequeños pastores en Fátima, Portugal, con un mensaje de paz, pero también de advertencia sobre las consecuencias de alejarse de Dios y del riesgo de futuros castigos si la humanidad no se volvía hacia la oración y la conversión. Las apariciones culminaron con el milagro del sol, en octubre de 1917, un fenómeno presenciado por miles de personas, que consolidó la importancia de Fátima y su mensaje en la fe católica. Por otro lado, las apariciones de Medjugorje comenzaron en 1981, en un momento en que Europa Oriental estaba bajo la influencia del comunismo y el mundo experimentaba una profunda división ideológica en el contexto de la Guerra Fría. Los 6 videntes de Medjugorje, jóvenes de una pequeña aldea en Bosnia y Herzegovina, afirmaron haber visto a la Virgen María, quien les transmitió un mensaje de paz, oración y conversión. Al igual que en Fátima, los mensajes de Medjugorje incluyeron advertencias sobre las consecuencias de la falta de fe y de una vida sin Dios.
Ambos contextos históricos proporcionan un telón de fondo significativo para las profecías de Fátima y Medjugorje, en las cuales se advierte sobre el impacto de las guerras y la propagación de ideologías ateas. En el caso de Fátima, la Virgen advirtió que Rusia difundiría sus errores, el comunismo y el ateísmo, por el mundo si no se consagraba al Inmaculado Corazón de María. En Medjugorje, la Virgen ha hecho referencia a la importancia de la paz y de la reconciliación en medio de conflictos y divisiones políticas. En ambos casos, los mensajes invitan a la humanidad a volver a Dios como único camino para alcanzar la paz y evitar catástrofes. Tanto en Fátima como en Medjugorje, los mensajes de la Virgen María destacan la importancia de la conversión personal y la necesidad de vivir una vida de oración y penitencia. En Fátima, la Virgen pidió a los niños que promovieran la devoción al Inmaculado Corazón de María y que rezaran el rosario diariamente para alcanzar la paz en el mundo. Además, pidió actos de penitencia y sacrificio por la conversión de los pecadores y por la paz. En Medjugorje, la Virgen también ha instado a los fieles a rezar el rosario, ayunar los miércoles y viernes y asistir a la Eucaristía como medios para fortalecer su vida espiritual y contribuir a la paz en el mundo. En ambos mensajes, la penitencia y la oración no solo se ven como prácticas de devoción personal, sino como actos de intercesión por los demás y de reparación por los pecados del mundo. En Fátima, la visión del infierno que la Virgen mostró a los niños enfatizó la gravedad de los pecados y la necesidad de la oración para salvar a las almas. En Medjugorje, la Virgen ha subrayado repetidamente la importancia de la oración para mitigar el impacto de los castigos y para ayudar a las almas que están en peligro de condenación. En ambos casos, la penitencia y la oración se presentan como medios a través de los cuales los fieles pueden participar en la salvación de otros y contribuir a la paz en el mundo. Una de las similitudes más intrigantes entre Fátima y Medjugorje es la existencia de secretos que los videntes han recibido de la Virgen. En Fátima, la Virgen reveló 3 secretos a los niños. El primero fue una visión del infierno. El segundo, una profecía sobre la Segunda Guerra Mundial y la propagación del comunismo. Y el tercero, que se mantuvo en secreto hasta el año 2000, contenía una visión que se ha interpretado como un ataque a la Iglesia y al Papa. En Medjugorje, la Virgen también ha confiado secretos a los videntes. Según estos, hay un total de 10 secretos que la Virgen les ha transmitido y que se refieren a eventos futuros, algunos de los cuales se describen como advertencias o castigos para la humanidad. Los primeros secretos de Medjugorje, según han declarado los videntes, están relacionados con eventos de advertencia, mientras que los últimos contienen profecías de castigos inevitables para el mundo debido a los pecados de la humanidad. Al igual que en Fátima, los videntes de Medjugorje han enfatizado que estos castigos pueden ser mitigados, aunque no totalmente evitados, si se intensifican la oración y la conversión. En ambas profecías, los secretos tienen un carácter dual de advertencia y esperanza, mientras que los castigos son presentados como consecuencia de la falta de fe y de la vida alejada de Dios. Se ofrece también una oportunidad de redención y paz para aquellos que elijan vivir según el llamado de la Virgen. Esta estructura de los mensajes de Fátima y Medjugorje refuerza el mensaje cristiano de la misericordia y la posibilidad de conversión, incluso en medio de advertencias serias sobre el futuro de la humanidad. El impacto de las apariciones de Fátima y Medjugorje en la vida espiritual de los creyentes ha sido profundo y duradero. Fátima ha inspirado una devoción especial al Inmaculado Corazón de María, y la práctica de la comunión reparadora de los primeros sábados es seguida por muchos fieles en todo el mundo. La oración del Rosario, recomendada por la Virgen en Fátima, se ha convertido en una práctica diaria para millones de católicos que buscan interceder por la paz en el mundo y por la conversión de los pecadores. De manera similar, Medjugorje
ha sido un lugar de peregrinación y renovación espiritual para millones de personas, donde los fieles han encontrado consuelo, sanación y una nueva dirección espiritual. La devoción al rosario, el ayuno y la asistencia a la Eucaristía que la Virgen enfatiza en sus mensajes en Medjugorje han llevado a muchos a una vida de mayor devoción y compromiso con la fe. Para muchos creyentes, las apariciones de Medjugorje representan una continuación del mensaje de Fátima y una confirmación de la importancia de la conversión y la oración en los tiempos actuales. Una diferencia notable entre Fátima y Medjugorje es la posición oficial de la Iglesia hacia cada una de estas apariciones. En el caso de Fátima, la Iglesia reconoció las apariciones y promovió su mensaje, lo que llevó a una rápida propagación de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Las peregrinaciones al santuario de Fátima en Portugal son una práctica común y la Iglesia ha promovido las prácticas y devociones recomendadas por la Virgen en Fátima. Por otro lado, Medjugorje ha sido recibido con más cautela por la Iglesia. A pesar de la popularidad de las apariciones y del gran número de peregrinos que visitan Medjugorje cada año, la Iglesia ha adoptado una postura reservada y no ha reconocido oficialmente las apariciones como auténticas. Sin embargo, en los últimos años, se ha permitido la organización de peregrinaciones oficiales, lo que sugiere un cierto grado de aceptación del valor espiritual de Medjugorje, aunque sin una declaración oficial sobre la autenticidad de las apariciones. Aunque Fátima y Medjugorje son apariciones distintas y con contextos y recepciones diferentes, comparten un llamado común que resuena en la vida espiritual de millones de personas: la invitación a la paz, la conversión y la oración. Tanto en Fátima como en Medjugorje, la Virgen María aparece como una madre que busca guiar a la humanidad hacia Dios y advertir sobre los peligros de una vida alejada de la fe. En ambos casos, la Virgen subraya la importancia de los actos de oración y penitencia, no solo como medios de devoción personal, sino también como instrumentos de intercesión y sanación para el mundo. El mensaje de ambas apariciones sigue vigente hoy en día, recordándonos la importancia de una vida de fe y de compromiso en un mundo a menudo marcado por conflictos y desafíos. A través de Fátima y Medjugorje, la Virgen llama a todos a vivir en paz y reconciliación y a acercarse a Dios con un corazón dispuesto a la oración y a la conversión. Así, estas apariciones, aunque diferentes en algunos aspectos, convergen en un mensaje universal de amor, misericordia y esperanza para toda la humanidad. Uno de los temas más cruciales en el mensaje de Fátima es la petición de la Virgen María para la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, acompañada por la práctica de la comunión reparadora en los primeros sábados de cada mes. Estas dos peticiones, mencionadas en el segundo secreto revelado a los 3 pastorcillos, son presentadas como una condición para la paz en el mundo y como un medio para evitar los castigos divinos. La consagración de Rusia y la comunión reparadora son vistos no solo como actos de devoción, sino también como herramientas espirituales de gran poder cuyo propósito es la conversión del mundo y la redención de las almas. En esta sección exploraremos el significado de estas peticiones y sus implicaciones para la Iglesia y la humanidad. Durante las apariciones de 1917, la Virgen María pidió a los 3 niños de Fátima que promovieran la devoción a su Inmaculado Corazón y que rezaran por la paz en el mundo. En una de las revelaciones, la Virgen afirmó que para evitar una gran guerra y la propagación de errores en el mundo, Rusia debía ser consagrada a su Inmaculado Corazón. Si esta consagración se realizaba de manera adecuada, se lograría la conversión de Rusia y el mundo alcanzaría un periodo de paz. De lo contrario, la Virgen advirtió que Rusia difundiría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. La petición de consagrar a Rusia fue una de las revelaciones más enigmáticas y controversiales de Fátima, especialmente en el contexto histórico de la Revolución Rusa y el auge del comunismo. Para muchos creyentes,
La referencia a los errores de Rusia simbolizaba el ateísmo promovido por el comunismo y la negación de los valores cristianos. Según el mensaje de Fátima, esta consagración no solo sería un acto de devoción, sino un medio espiritual para frenar el impacto de estas ideologías ateas y para facilitar la conversión de una nación alejada de la fe. La consagración de una nación o grupo al Inmaculado Corazón de María significa, en términos católicos, poner a ese país o grupo bajo la protección especial de la Virgen, pidiéndole que interceda por su conversión y salvación. En el caso de Rusia, esta consagración se interpretaba como una solicitud para que la Virgen protegiera a la nación de los efectos del ateísmo y la ideología comunista, facilitando su retorno a la fe cristiana. A lo largo del siglo XX, varios papas intentaron llevar a cabo la consagración de Rusia tal como lo había solicitado la Virgen en Fátima. Sin embargo, la ejecución de esta consagración ha estado rodeada de dificultades y controversias, y algunos fieles consideran que nunca se ha cumplido plenamente la solicitud de la Virgen. El Papa Pío XII fue el primero en realizar un acto de consagración en 1942, cuando consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, esta consagración no mencionó a Rusia de manera específica, lo que llevó a algunos a cuestionar si se había cumplido la petición original. En 1952, Pío XII hizo una consagración más específica, consagrando a Rusia al Inmaculado Corazón de María en su carta apostólica Sacro Vergente Anno. Sin embargo, algunos teólogos y devotos de Fátima afirmaron que esta consagración aún no cumplía con todas las condiciones requeridas. En 1984, el Papa Juan Pablo II llevó a cabo una consagración solemne, en la que invitó a todos los obispos del mundo a unirse en oración. Esta consagración, aunque no mencionaba explícitamente a Rusia, fue considerada por Sor Lucía como un acto válido y como una respuesta a la petición de la Virgen en Fátima. Sor Lucía afirmó en varias ocasiones que esta consagración había sido aceptada por la Virgen y que, como resultado, Rusia experimentaría una conversión gradual y el mundo gozaría de un periodo de paz. Sin embargo, algunos grupos y devotos de Fátima creen que la consagración de 1984 no cumplió plenamente con la solicitud de la Virgen debido a la falta de una mención explícita de Rusia. Este debate ha generado divisiones entre los creyentes y sigue siendo un tema de controversia, con algunos argumentando que hasta que no se realice una consagración específica de Rusia, los errores de esta nación continuarán afectando al mundo. La segunda petición importante de la Virgen en Fátima fue la práctica de la comunión reparadora en los primeros sábados de cada mes. Esta devoción, también conocida como los primeros 5 sábados, consiste en recibir la Eucaristía, confesarse, rezar el rosario y meditar en los misterios del rosario durante 15 minutos, con el propósito de ofrecer reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. La Virgen prometió que quienes cumplieran con esta devoción durante 5 meses consecutivos recibirían gracias especiales en el momento de su muerte y gozarían de su protección maternal. La práctica de la comunión reparadora es vista como un acto de reparación por los pecados y las blasfemias cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, y como una forma de interceder por la paz en el mundo. Esta devoción busca unir a los fieles en un acto de reparación colectiva, pidiéndole a la Virgen que interceda por la humanidad y que ayude a mitigar los castigos divinos. Sor Lucía destacó en varias ocasiones que tanto la consagración de Rusia como la comunión reparadora de los primeros sábados eran condiciones necesarias para lograr la paz en el mundo y para frenar la propagación de los errores que la Virgen había mencionado. En su correspondencia con líderes eclesiásticos y en sus escritos, Sor Lucía insistió en que la práctica de esta devoción era una manera de prevenir los castigos divinos y de fortalecer la vida espiritual de los creyentes. La consagración de Rusia y la práctica de la comunión reparadora tienen profundas implicaciones espirituales y teológicas.
que van más allá de los actos individuales de devoción. Estas peticiones reflejan una visión católica de la intercesión mariana y de la idea de reparación como un medio para redimir los pecados de la humanidad y para reconciliar a las almas con Dios. La consagración de una nación entera al Inmaculado Corazón de María, en este sentido, es un acto de confianza en el poder intercesor de la Virgen y una afirmación de que, a través de su protección, una nación puede encontrar el camino de la conversión y la paz. La comunión reparadora, por su parte, refleja la enseñanza católica sobre la comunión de los santos y la idea de que los actos de reparación tienen un valor espiritual para toda la Iglesia. Al participar en la comunión reparadora, los fieles no solo buscan su propia santificación, sino que también interceden por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. Esta práctica es vista como un medio de sanación espiritual y como una forma de unir a los creyentes en un acto común de devoción y amor al Inmaculado Corazón de María. Desde la consagración de 1984, realizada por el Papa Juan Pablo II, muchos creyentes han observado cambios significativos en Rusia y en el mundo, interpretándolos como una señal de que la consagración fue aceptada. La caída del comunismo en Europa Oriental y el colapso de la Unión Soviética han sido vistos por algunos como el cumplimiento de la promesa de conversión mencionada por la Virgen en Fátima. Sin embargo, otros señalan que los errores de Rusia siguen presentes en el mundo en forma de ideologías materialistas, conflictos y persecuciones religiosas, sugiriendo que aún queda mucho por hacer para que la conversión total se logre. El debate sobre la consagración y la comunión reparadora continúa siendo un tema de reflexión y oración para muchos devotos de Fátima, quienes consideran que estas peticiones de la Virgen siguen siendo relevantes en el contexto de las crisis y conflictos actuales. La fe en el poder intercesor del Inmaculado Corazón de María y el compromiso con la devoción de los primeros sábados siguen siendo prácticas de importancia para quienes buscan una renovación espiritual y una paz duradera en el mundo. La consagración de Rusia y la comunión reparadora de los primeros sábados son elementos centrales en el mensaje de Fátima y en la espiritualidad mariana. A través de estas peticiones, la Virgen María no solo ofrece un camino hacia la paz y la conversión, sino también una invitación a la humanidad para que se una en un acto de fe y confianza en su Inmaculado Corazón. La práctica de estas devociones representa una forma de vida que busca reparar las ofensas contra Dios y de promover un espíritu de reconciliación y amor en el mundo. El mensaje de Fátima sigue siendo una fuente de inspiración y de llamado a la oración y a la penitencia, y las peticiones de la Virgen para la consagración y la comunión reparadora recuerdan a los creyentes la importancia de vivir una vida de devoción y sacrificio por el bien común y por la paz mundial. En un mundo que enfrenta constantemente nuevas crisis y desafíos, estas devociones representan un refugio espiritual y un compromiso con la esperanza, la conversión y la paz. Uno de los aspectos más impactantes del mensaje de Fátima es el llamado a la humanidad a evitar los castigos divinos a través de la oración, la conversión y la devoción al Inmaculado Corazón de María. La aparición de la Virgen en Fátima y las advertencias transmitidas a Sor Lucía y sus primos reflejan un delicado equilibrio entre la teología del castigo y la misericordia en la tradición católica. La relación entre el castigo y la misericordia es una cuestión compleja en la doctrina cristiana y ha sido objeto de reflexión y debate durante siglos. En esta sección, analizaremos cómo estos conceptos se presentan en el mensaje de Fátima y cómo el llamado a la conversión se relaciona con la misericordia divina y la justicia. En la teología católica, el castigo divino no se entiende únicamente como una retribución o represalia por el pecado, sino como una forma de corrección y purificación. La idea de que Dios castiga a la humanidad como respuesta al pecado está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
Sin embargo, en la tradición cristiana, este castigo es una expresión de amor y justicia divina. La Iglesia enseña que Dios, en su amor por sus criaturas, permite el castigo no para destruir, sino para corregir y guiar a los seres humanos hacia el arrepentimiento y la reconciliación. En el mensaje de Fátima, la Virgen advierte sobre los castigos que Dios podría permitir si la humanidad no se convierte. Sor Lucía, en sus escritos, expresa que el castigo material, como la guerra, el hambre y las persecuciones, no es más que una consecuencia de la separación de Dios y una invitación a volver a Él. Las advertencias sobre los castigos divinos están destinadas a llevar a la humanidad a reflexionar sobre sus acciones y a tomar medidas para cambiar su rumbo. En Fátima, la visión del infierno que la Virgen mostró a los niños pastores es un claro ejemplo de esta teología del castigo. Según el relato de Sor Lucía, la visión del infierno era aterradora y la Virgen explicó que muchas almas iban allí por no haber hecho caso a los mandamientos de Dios. Este castigo eterno es presentado no solo como una advertencia, sino como una exhortación a la conversión. La Virgen María se muestra como una madre amorosa que no quiere que sus hijos sufran y por ello insiste en la necesidad de evitar los castigos a través de la oración y el sacrificio. La misericordia es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana y en el mensaje de Fátima, la misericordia de Dios se manifiesta de manera profunda. La Virgen María aparece en Fátima no solo para advertir de los castigos, sino también para ofrecer un camino de reconciliación y salvación a través de la devoción a su Inmaculado Corazón. Este aspecto misericordioso se refleja en el llamado a la comunión reparadora de los primeros sábados y en la práctica de la oración y la penitencia para interceder por la conversión de los pecadores. En la doctrina católica, la misericordia de Dios es infinita y siempre está disponible para aquellos que buscan el perdón y la reconciliación. Aunque el castigo es una posibilidad, la misericordia siempre tiene la última palabra, ya que Dios ofrece constantemente oportunidades para que la humanidad se convierta y vuelva a Él. El mensaje de Fátima, en este sentido, es un acto de misericordia divina. Dios, a través de la Virgen María, ofrece una advertencia y un camino de esperanza para evitar los castigos. Sor Lucía describe la tristeza de la Virgen ante la perspectiva de las almas que se condenan y menciona que la Madre de Dios se muestra dolida por la dureza de corazón de los hombres. La misericordia, en el mensaje de Fátima, no es solo una oferta de perdón, sino una expresión del amor maternal de María, quien actúa como mediadora entre Dios y la humanidad, intercediendo constantemente por la salvación de las almas. El mensaje de Fátima revela un equilibrio entre el castigo y la misericordia, un equilibrio que caracteriza la visión católica de Dios como justo y misericordioso al mismo tiempo. La teología católica enseña que Dios es justo en su castigo, pero también ofrece misericordia y perdón a quienes se arrepienten. En Fátima, la Virgen María subraya que los castigos pueden ser evitados a través de la conversión y la oración, lo que resalta la posibilidad de redención para todos los creyentes. La visión de este equilibrio se ejemplifica en la petición de consagrar a Rusia y practicar la comunión reparadora. Si se cumplen estas prácticas, la Virgen promete que Rusia se convertirá y que se alcanzará la paz en el mundo, lo que refleja la misericordia de Dios en acción. Pero, al mismo tiempo, advierte que, si no se escuchan estas peticiones, los errores de Rusia se propagarán y traerán sufrimiento a la humanidad. Este enfoque, donde la misericordia ofrece una salida para evitar el castigo, es una muestra de cómo, en la fe cristiana, el amor y la justicia divina siempre están presentes y en equilibrio. La insistencia en la conversión y en el cambio de vida es, en el fondo, una expresión de misericordia. En Fátima, el llamado a la conversión es el tema central del mensaje de la Virgen. Sor Lucía explica que la Virgen María pedía a la humanidad arrepentirse
y cambiar su vida antes de que fuera demasiado tarde, y enfatizaba la importancia de la oración y el sacrificio como medios de conversión. La conversión, en la tradición cristiana, implica un cambio profundo en el corazón y en la vida de una persona. La Virgen invita a los creyentes a mirar sus propias vidas y a reconocer las áreas en las que necesitan reconciliarse con Dios. Este acto de conversión no solo es una forma de evitar el castigo, sino también una manera de acercarse a la misericordia de Dios y de responder a su amor. La conversión es, por lo tanto, una respuesta a la misericordia divina y un medio para recibir el perdón y la paz. En Fátima, la Virgen María muestra su amor maternal al advertir sobre los peligros de una vida sin Dios y al ofrecer un camino hacia la salvación. Esta insistencia en la conversión es un reflejo de la misericordia divina, ya que Dios, a través de María, ofrece repetidas oportunidades para que la humanidad cambie su rumbo y encuentre la paz. Otro aspecto importante en el mensaje de Fátima es la invitación a la oración y al sacrificio como formas de interceder por los demás y de reparar por los pecados del mundo. En la tradición católica, la oración y el sacrificio son vistos como actos de amor que tienen un valor redentor. Al igual que Cristo se sacrificó por la humanidad, los creyentes son llamados a ofrecer sus propios sacrificios como una forma de unión con el sufrimiento de Cristo y de intercesión por la conversión de los pecadores. La Virgen María pidió a los niños de Fátima que ofrecieran sus oraciones y sacrificios por los pecadores como una forma de ayudar a salvar sus almas y de mitigar los castigos divinos. Esta enseñanza refleja la idea de que cada creyente tiene la capacidad de participar en la redención del mundo y de contribuir a la salvación de las almas a través de la oración y la penitencia. Este acto de intercesión es una expresión de la misericordia de Dios, ya que Él acepta los sacrificios y las oraciones de sus hijos como un medio para traer gracia y conversión al mundo. El mensaje de Fátima, con su énfasis en el castigo y la misericordia, ofrece una visión integral de la teología católica. Dios es presentado como un Padre justo, que permite el castigo como una forma de corrección y como una advertencia para la humanidad. Sin embargo, este castigo siempre está acompañado por la misericordia, ya que Dios ofrece una salida y un camino de reconciliación para todos aquellos que elijan responder a su llamado. La Virgen María, en su papel de madre y mediadora, actúa como un puente entre Dios y la humanidad, transmitiendo el mensaje de Fátima con amor y urgencia. La devoción al Inmaculado Corazón de María, la práctica de la comunión reparadora y la consagración de Rusia son todas expresiones de la misericordia divina, ya que ofrecen una oportunidad para evitar el castigo y alcanzar la paz. En última instancia, el mensaje de Fátima es un recordatorio de que, aunque el castigo es una realidad para aquellos que se alejan de Dios, la misericordia siempre está disponible para aquellos que buscan la conversión y la paz. En un mundo marcado por el pecado y la falta de fe, el mensaje de Fátima sigue siendo una fuente de esperanza, llamando a la humanidad a una vida de oración, sacrificio y amor, y recordándonos que la misericordia de Dios es infinita y siempre está abierta a todos. El mensaje de Fátima se distingue por su llamado a la oración y la penitencia, dos prácticas fundamentales en la vida cristiana que la Virgen María enfatizó repetidamente durante sus apariciones. Las palabras de la Virgen a Sor Lucía y a los otros videntes subrayaban que la oración y la penitencia no solo eran medios de santificación personal, sino también instrumentos poderosos para lograr la paz en el mundo, para detener los castigos divinos y para interceder por la conversión de los pecadores. En esta sección, analizaremos el profundo significado de este llamado a la oración y la penitencia en Fátima, su importancia espiritual y cómo ha impactado la vida de millones de creyentes en todo el mundo. En el mensaje de Fátima,
La Virgen María subrayó la importancia de la oración, especialmente a través del rezo del rosario, como medio para alcanzar la paz y la conversión de las almas. En cada una de sus apariciones, la Virgen instó a los niños a rezar el rosario diariamente, indicando que esta práctica tenía un poder especial para traer paz al mundo y para salvar a las almas del pecado y la condenación eterna. El rosario es una oración profundamente arraigada en la tradición católica y en el contexto de Fátima se convierte en un acto de devoción y de intercesión. Al rezar el rosario, los fieles meditan en los misterios de la vida de Cristo y en los eventos importantes de la historia de la salvación, acercándose a Dios a través de la intercesión de María. En Fátima, la Virgen describe el rosario como un medio para acercarse a Dios y para fortalecer la fe, pero también como un acto de reparación por los pecados de la humanidad. La insistencia en la oración como una forma de reparar los pecados del mundo y de interceder por los pecadores es un recordatorio del poder de la intercesión en la tradición católica. La Virgen llama a los fieles a rezar no solo por sus propias necesidades espirituales, sino también por la salvación de los demás. Este acto de intercesión se convierte en un acto de amor y solidaridad, a través del cual los creyentes participan en la misión de Cristo de redimir al mundo. Junto con la oración, la penitencia es un tema central en el mensaje de Fátima. La Virgen pidió a los niños pastores que hicieran sacrificios y penitencia por los pecadores, ofreciendo sus sufrimientos como una forma de reparar los pecados del mundo y de atraer la misericordia de Dios. En la tradición católica, la penitencia se entiende como un acto de humildad y de conversión, a través del cual los fieles reconocen sus pecados y se acercan a Dios en un acto de arrepentimiento sincero. En Fátima, la penitencia va más allá de los sacrificios individuales y se convierte en una forma de intercesión colectiva. La Virgen explica a los niños que la penitencia y el sacrificio son necesarios para detener los castigos y para obtener la gracia de la conversión para aquellos que están alejados de Dios. Este llamado a la penitencia es una invitación a todos los creyentes a asumir una responsabilidad personal y a unirse en una misión común de interceder por el mundo. Sor Lucía describió en sus escritos cómo los sacrificios y penitencias de los niños pastores eran actos de amor que ofrecían a Dios en reparación por los pecados de la humanidad. Esta dimensión sacrificial de la penitencia refleja la enseñanza cristiana de que el sufrimiento, cuando se ofrece en unión con el sacrificio de Cristo, tiene un valor redentor. Los sacrificios personales se convierten en una manera de participar en la misión redentora de Cristo y en una forma de pedir la misericordia de Dios para el mundo. La Virgen María en Fátima no solo llama a la oración y la penitencia, sino que lo hace con un sentido de urgencia. Sus palabras a los niños pastores reflejan una preocupación profunda por el estado espiritual de la humanidad y por los peligros que enfrenta debido a la falta de fe y la indiferencia hacia Dios. Esta urgencia se refleja en las advertencias sobre los castigos divinos, pero también en la insistencia en que la conversión y la paz son posibles si la humanidad responde al llamado de Dios. El mensaje de Fátima invita a los creyentes a tomar en serio la necesidad de una conversión global, comenzando con una conversión personal. La Virgen subraya que la paz en el mundo depende de la respuesta de cada persona al llamado a la oración y la penitencia. La insistencia en la oración y la penitencia como medios para evitar los castigos divinos es una exhortación a todos los fieles a asumir una responsabilidad espiritual y a unirse en una misión común de conversión y renovación. Esta llamada a la conversión global también refleja la visión católica de la Iglesia como comunidad de creyentes, en la que cada miembro tiene un papel en la misión de llevar la gracia y la paz de Dios al mundo. Al responder al llamado de Fátima, los fieles se convierten en agentes de cambio espiritual
comprometidos en una misión de paz y reconciliación que trasciende las fronteras personales y afecta a toda la humanidad. Dentro del llamado a la oración y la penitencia, la Virgen pidió específicamente la práctica de la comunión reparadora en los primeros sábados de cada mes. Esta devoción consiste en recibir la Eucaristía, confesarse, rezar el rosario y dedicar 15 minutos a meditar en los misterios del rosario. Todo ello con la intención de ofrecer reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. La comunión reparadora se convierte así en un acto de devoción y de reparación, a través del cual los creyentes buscan consolar a la Virgen y ofrecer sus sacrificios en intercesión por el mundo. La comunión reparadora tiene un profundo significado espiritual, ya que representa un compromiso de los creyentes con el llamado a la penitencia y a la oración. Al practicar esta devoción, los fieles demuestran su deseo de vivir en una relación de amor y reparación con Dios, y de participar en la misión redentora de la Iglesia. La comunión reparadora también es un recordatorio de la importancia de los sacramentos como medios de gracia y de reconciliación, y subraya la necesidad de una vida espiritual activa y comprometida. El llamado a la oración y la penitencia en el mensaje de Fátima ha tenido un impacto profundo en la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. La devoción al rosario y la práctica de la comunión reparadora se han convertido en elementos centrales de la vida espiritual de muchos católicos que buscan vivir en comunión con Dios y responder al llamado de la Virgen. En muchos lugares, los fieles se han organizado para promover la oración del rosario y para fomentar la práctica de la comunión reparadora, creando comunidades de oración que buscan la paz y la conversión. El mensaje de Fátima también ha inspirado un renovado interés en la vida de penitencia y en la práctica de sacrificios personales. Los creyentes que adoptan estas prácticas lo hacen con la esperanza de contribuir a la salvación de las almas y de obtener la gracia de Dios para el mundo. Esta vida de oración y penitencia se convierte en un testimonio de fe y en una forma de participación activa en la misión de la Iglesia, ofreciendo un ejemplo de compromiso y amor por la humanidad. La oración y la penitencia, tal como se presentan en el mensaje de Fátima, no son solo prácticas individuales, sino que representan una respuesta comunitaria al llamado de Dios y una forma de intercesión por la paz y la salvación de las almas. La Virgen María, en su amor maternal, invita a todos los creyentes a unirse en una misión común de oración y penitencia, recordándonos que la paz y la conversión comienzan en el corazón de cada persona. El mensaje de Fátima, con su insistencia en la oración y la penitencia, sigue siendo un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de un mundo mejor y en la difusión de la gracia y la paz de Dios. Al responder a este llamado, los fieles participan en la misión redentora de Cristo y se convierten en portadores de esperanza y de amor para un mundo que tanto necesita de la misericordia divina.